generales, los trabajos de investigación en los que participé hasta el momento, que trataron sobre aceros y plasmas. Bueno, acá me va a resumir un poco los dos trabajos. La licenciatura la hice el año pasado en el área de metalurgia física, sería. Trabajé en el estudio de unas transformaciones de fase que ocurren en unos aceros determinados durante el tratamiento térmico que se realiza industrialmente. Estos aceros tienen aplicaciones nucleares, son aceros de alta temperatura. Y bueno, mis directores fueron Cintia Ramos, del Laboratorio de Espectroscopía Mosbauer de CONEA, y Ariel Danón, del Departamento de Materiales también de CONEA. Los dos son graduados acá de la facultad y como no son muy conocidos, puse unas fotos sin pedir permiso, así que pongo una pelita. Y bueno, este año empecé el doctorado en el INFIT, acá en la facultad. Estoy estudiando las descargas eléctricas que se realizan a presión atmosférica y que tienen aplicación biológica en esterilización de bacterias. Diana, mis directores son Diana Grondona y Fernando Minotti. Diana de la parte experimental de plasma y Minotti de la parte más teórica. También, bueno, para ser justa, para hacer fotos de ellos también. Bueno, así que del tema de los aceros, una cosa que quería comentar es que cuando empecé a trabajar en este tema yo imaginaba que era un área como muy ingenieril, donde se usaba más que nada prueba y error y ecuaciones empíricas. Y bueno, me ha sorprendido ver que hay mucha física puesta en el estudio de los aceros y en el diseño de aceros. Así que como muchos me acabaron de hacer este tema, quería empezar con la introducción un poco de qué es un acero. Los aceros son materiales sólidos que están compuestos de hierro, al que se le agrega distintos aliantes. Los aceros tienen un porcentaje de carbono menor al 2% de peso. Puse, por ejemplo, también a veces se le suele agregar cromo, que es un elemento que está asociado a la resistencia a la corrosión de los aceros. Por eso los aceros inoxidables tienen un porcentaje entre 9 y 12% de peso de cromo. Y hay bueno, muchísimos otros aliantes que agregan. El acero con el que trabajaba yo tenía 13 aliantes, lo que hace que bueno, sea difícil hacer un modelado teórico de cómo va a resultar un acero. Por eso es útil el estudio experimental, ¿no? Estos aliantes se distribuyen de determinada forma en el interior del acero y terminan bueno, siendo responsables de las propiedades macroscópicas que va a tener este material, o sea, resistencia mecánica, estabilidad térmica, dureza, etc. Y otro componente importante en el diseño de un acero es el tratamiento térmico. Una vez que uno ya tiene el material solidificado, se realizan distintos procesos térmicos que consisten en calentamientos, mantenimientos a determinada temperatura y enfriamientos, donde lo que se busca es generar desplazamientos en el interior del material de estos, bueno, de los componentes que hay en el interior del acero, ¿no? Y generar determinado ordenamiento en el seno del material. Acá, bueno, en esta área quería comentar que la temperatura de fusión del acero se encuentra por encima de estas temperaturas en las que se realizan los tratamientos térmicos. Esto quiere decir que nunca se pasa de fase sólida. Bueno, y la idea es que jugando con la composición y con el tratamiento térmico, uno puede bueno, diseñar cómo va a resultar este acero, haciendo un balance entre aspectos termodinámicos y aspectos cinéticos. Hay una determinada fase o ordenamiento que puede ser de equilibrio, o sea, la fase que minimiza la energía, y jugando con aspectos cinéticos uno puede regular en qué proporción aparece esta fase, y por ejemplo, generando enfriamientos rápidos, uno puede lograr estabilizar la temperatura ambiente en una fase que quizá no sea la fase de equilibrio. En esto consiste entonces el juego que se hace en el tratamiento térmico. Como comentaba, entonces es muy importante qué ordenamiento se da en el interior del material. Y ese ordenamiento se denomina microestructura porque típicamente se observa en escala micrométrica. La microestructura se compone, por una parte, por la matriz.
que la matriz es la fase prioritaria, la fase mayoritaria del acero, que se compone por el hierro, que cristaliza con determinado ordenamiento cristalino. Acá tengo dos imágenes de ejemplo de algunas estructuras cristalinas usuales del hierro. Acá comento que es un material policristalino, o sea que no es un único cristal perfecto, sino que se compone por distintas regiones cristalinas que se denominan granos. Y entre un grano y otro hay diferente orientación preferencial, por eso se dice que es un material policristalino. Y en esta matriz se suele disolver parte de los aliantes a nivel atómico, y en este caso se dice que están disueltos en solución sólida. Parte de estos aliantes no se disuelven en la matriz, sino que tienden a formar fases precipitadas, se denominan, que pueden ser carburos o carbonitruros. Estas son fases minoritarias dentro del acero y generalmente tienen tamaño pequeño y se sabe por el estudio de aceros como la relación entre este tipo de precipitados y las propiedades macroscópicas que va a tener después el material. Por ejemplo, muchas veces se busca precipitados de tamaño fino que anclan lo que se denomina dislocación en el material y permiten aumentar la resistencia mecánica del acero. Y para poner esto un poco en imágenes, estas son algunas imágenes de microscopía óptica, de cómo es la microestructura del acero con el que estoy trabajando yo. Dependiendo del tratamiento térmico, a veces formaba este tipo de estructuras que tienen, están dispuestas en granos. Dentro de los granos, la matriz tiene estructura de tipo listón. Esta es otro tipo de fase, donde también el acero está distribuido en distintos granos. Y acá en la imagen de medio quería comentar que esta fase, cuando se denomina fase ferrítica, se observa en color negro, porque en esta técnica, por la resolución que tiene, los precipitados, esta fase que tiene muchos precipitados, se ve de color oscuro. O sea, esta es una región que tiene mucha cantidad de precipitación. Así que, el objetivo de mi trabajo de licenciatura es estudiar las transformaciones de enfriamiento continuo de, el acero 1922. Esto es una etapa determinada de tratamiento térmico sin enfriamiento a velocidad controlada. Y la idea es estudiar la microestructura resultante de estos enfriamientos. Este es un estudio que tiene importancia a nivel industrial, porque cuando uno trabaja con piezas de tamaño grande es difícil garantizar una velocidad de enfriamiento uniforme en un tratamiento térmico. Así que para el fabricante le es útil saber dentro de qué rangos de velocidades tiene que encontrarse para obtener determinada microestructura buscada. Yo estudié determinadas velocidades en particular. La microestructura resultante se caracterizó mediante distintas técnicas que realicé en distintos laboratorios, así que les voy a comentar un poco dónde hice cada una. La dilatometría es una técnica que realicé in situ durante el tratamiento térmico, y el dilatómetro, que es básicamente un horno, es un laboratorio es un instrumental del laboratorio de Ariel Danón, que era mi director. Las técnicas de microscopía óptica las realicé en el laboratorio de materiales de allá de Conea. Las mediciones de microscopía electrónica de barrido por emisión de campo las hice en el Centro de Microscopías Avanzadas de Villa Pietrasanta, de acá del Pabellón 1. Y la técnica de dispersión de rayos X la medimos en el laboratorio de Daniel Vega, de Conea, y la espectroscopía más la hice en el laboratorio de Cintia, que es mi directora. Esto para comentarles que muchas veces en el trabajo experimental uno termina haciendo colaboraciones y aprovechando los equipos que tienen otros laboratorios distintos para hacer más rico el trabajo. Y acá en este diapositiva quería hacer un mezcladito de algunos resultados y qué información dan estas técnicas. Estos son resultados de la tometría. Esta curva registra la dilatación que experimenta el material en función de la temperatura a lo largo del enfriamiento. Como podemos ver, el material empieza con una tendencia de contracción típica de un enfriamiento y presenta dos anomalías que se encuentran, son anomalías de expansión, que se encuentran asociadas a transformaciones de fase hacia fases sólidas de mayor volumen específico. Entonces, estas anomalías permiten identificar los instantes de comienzo y de finalización de las transformaciones de fase sólidas que experimenta la matriz de acero. Las técnicas de microscopía nos permiten ver cuáles son las fases que uno obtuvo una
una vez ya enfriado el acero, y corroborar si la información microscópica es consistente con la información gravimétrica. Esta es una imagen de microscopía electrónica de barrido, donde por la resolución que tiene esta técnica llegamos a resolver los distintos tipos de precipitados que tiene el material. Nos permite identificar morfología, orientaciones preferenciales de estos precipitados con respecto a la matriz, etc. La técnica de extracción de rayos X es una técnica que se usa mucho en el estudio de sólidos. Es una técnica de extracción donde se aprovecha el ordenamiento periódico cristalino que hay en un sólido y uno observa el patrón de difracción a la salida, ¿no? Yo les comenté en un momento que el hierro, el acero, cristaliza de forma policristalina, o sea, forma muchos pequeños cristales y, eso no afecta a ustedes, igualmente puede afectar la técnica de difracción de rayos X, pero ese tamaño finito de grano afecta el ancho de los picos de difracción. Así que a partir de ajustes del perfil de estos picos, uno puede tener información acerca del tamaño de grano medio del acero. Y además de todo, la función más común por la que se aplica esta técnica es que las distintas estructuras cristalinas tienen tamaños típicos de celda, unitarios se llaman. Así que tienen un patrón de difracción característico, entonces esta técnica permite identificar las fases cristalinas que yo tengo en el material. Que muchas veces uno tiene una mezcla, una superposición de varias fases cristalinas. Y por último, la técnica de espectroscopía Bauer es una técnica que no es tan usual su aplicación en el estudio de aceros. Es una técnica que aporta información física muy fina a nivel atómico sobre el entorno del hierro. Así que esta técnica nos permitió identificar fases con contenido de hierro, como por ejemplo esta contribución que se marca acá, es una contribución de un carburo que se llama cementita, y tener información más de física básica del acero, que es que los otros subespectros que no están marcados son subespectros correspondientes a contribuciones de la matriz del hierro, y la intensidad de estas distintas contribuciones nos permitió sacar conclusiones sobre la distribución del cromo que estaba disuelto en solución sólida con el hierro. Eso por el lado de los ceros es lo que tenía para decir. Cualquier duda me y quería comentar también un poco para que sepan qué se puede hacer, lo que estuve haciendo este año en el Instituto de Física del Plasma. También como introducción, comentar un poco qué es un plasma. Un plasma es un cambio ionizado que está compuesto por partículas neutras, por iones y por electrones. Es una mezcla de todo eso. Como estas son especies energéticas, presentan colisiones entre sí, que pueden ser colisiones elásticas o inelásticas. Y en particular las colisiones elásticas son importantes porque parte de la energía de esa colisión se utiliza en otros procesos, como podría ser emisión de radiación o procesos de disociación, ionización y recombinación, que terminan generando distintas especies gaseosas dentro de ese plasma. Yo estoy trabajando con unas descargas de tipo plasma jet, donde la idea es producir una descarga eléctrica sobre un gas. Esa energía que uno aplica termina produciendo un plasma, y la idea es generar una fuente de plasma no confinado, como una especie de pluma de plasma, que actúa entonces como fuente de radiación ultravioleta, de partículas cargadas y de radicales libres, que son unas especies químicas muy reactivas. Por ejemplo, en el caso en el que trabajo yo, esas radicales OH se producen fundamentalmente por disociación de moléculas de agua. O sea, la energía del plasma es suficiente para generar disociación del agua y producir esos radicales. Y las condiciones de operación de esta descarga son a presión atmosférica, y se busca en particular que esa pluma de plasma se encuentre a temperatura ambiente. Estas condiciones de operación están vinculadas con la idea de aplicación que hay detrás de este tipo de configuraciones, que es fundamentalmente la estabilización de superficies. La idea a futuro es aplicarla directamente sobre tejido vivo, lo que podría ser una infección a nivel cutáneo o para el tratamiento de caries, y por eso es necesario que la pluma de plasma esté a temperatura ambiente y además trabajar a presión atmosférica, porque todo el tejido vivo tiene que estar en un medio atmosférico para sobrevivir.
Estas propiedades de estilización que tienen este tipo de descargas, por lo que se sabe desde el punto de vista biológico, está vinculada fundamentalmente con la presencia de estos radicales OH y por el tipo de reacción, de interacción que tienen estos radicales con la membrana celular de las bacterias. Así que el objetivo de mi trabajo de doctorado es el estudio de la dependencia de los efectos biológicos que tienen estas descargas y vincularlo con las distintas variables experimentales que uno puede modificar en la descarga, bueno, plantear modelos que vinculen todo esto y en algún punto optimizar la generación de estos efectos biológicos. Hasta ahora estuve trabajando con estos dos distintos prototipos de descarga y las técnicas experimentales que usé hasta el momento son, bueno, diagnósticas eléctricas, esto es mediciones de señales de tensión y corriente, nada demasiado sofisticado. Bueno, el análisis del espectro de emisión en el rango de UV y de visible de estas descargas eléctricas. Estas dos técnicas estoy realizando el uso de física del plasma. En particular para la técnica de espectroscopía armamos un equipo, bueno, reciclamos un equipo viejo, bastante caserito, quedó todo, pero anda bien. Y estamos, bueno, comenzando a ensayar distintos modelos teóricos para describir la descarga, porque, bueno, como hay tantas especies ahí en el interior del plasma, es un sistema relativamente complejo y no hay un modelo firme para describir el tipo de descarga. Al mismo tiempo estamos empezando algunos ensayos biológicos para estudiar la efectividad de este plasma en esterilización. Acá también quería mostrar algunos de los resultados un poco preliminares, porque hace poco que empecé con este tema. Estas son curvas típicas de señales de tensión y corriente, variando algún determinado parámetro geométrico de descarga. Y bueno, para poder extraer información física de estas curvas, estamos utilizando distintos modelos teóricos. Hasta ahora usamos modelos de balance energético que nos permiten, bueno, hacer ajustes de estas curvas y extraer información física del plasma, como es la temperatura de los electrones, la temperatura del gas, es decir, la energía que tienen estas especies. Y mediante espectroscopía, bueno, tenemos información sobre las especies gaseosas que hay en el interior de la descarga, porque, bueno, este espectro de emisión se encuentra compuesto por, bueno, la emisión espontánea que presentan estas especies por transiciones electrónicas, ¿no? Eso es lo que da lugar a la emisión de estos distintos picos. Así que la técnica nos permite identificar las especies gaseosas que hay en la descarga y, bueno, posteriormente uno puede realizar ajustes teóricos del perfil de este espectro y sacar información sobre, bueno, la temperatura de los electrones, la temperatura del gas, etc. Y estamos empezando a hacer algunos ensayos biológicos. Esta es una colaboración con un instituto de bioquímica de La Plata, se llama Sintefi. Hasta ahora estamos haciendo ensayos sobre unas formaciones bacterianas que se llaman biofilm de Pseudomonas aeruginosa y básicamente la técnica es contar cuántas bacterias sobreviven. Así con los dedos. Cuántas bacterias sobreviven a la descarga. Así que bueno, eso es lo que tenía para decir. Espero haber transmitido un poco mi presentación estos 2 años. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Han sido de cuántos átomos hay en los cristales? ¿Cuántos? O sea, la dimensión típica de un cristal es del tamaño de los átomos, ¿no? Ah, y en un policristal ¿cuántos? Yo me cuánto estoy tomando, no sé un montón, no sé. La verdad que no me tomo para ver este momento, pero imagínate que de Angstrom al mundo macroscópico hay un montón. Están espaciados más o menos algunos años. Demasiados. Sí, en ese cristal, ¿no? Sabe que Y pero el tamaño típico de un cristal. ese es el tamaño típico de ese órgano. ¿Alguna duda más? Sí, las muestras que de los aceros, ¿las preparaban ustedes o te las traían y vos? No, sí, es una parte muy interesante la preparación de muestra, porque no es que uno agarra el bodoque de acero y lo mira en el se ve. Tenés primero que generar una superficie plana. Pero a vos te traían un bodoque, digamos.
Bueno, en realidad nosotros maquinamos pequeñas barritas, porque era de tamaño pequeño, porque además el tratamiento térmico requiere que la temperatura sea uniforme ahí adentro. Así que, pero después para cada una de las técnicas, cada una tiene una preparación de muestras atrás que lleva tiempo y está todo muy estudiado. Hay papers de que estudian cómo tus resultados dependen de cómo preparaste la muestra. Por ejemplo, bueno, para la microscopía uno tiene que primero generar una superficie plana, después pulirla, después se hace un ataque químico, que es como una especie de proceso de corrosión controlada, que es lo que te revela la microestructura. Bueno, y después la técnica que cada una tiene su contenido. ¿Alguna más? En el tema de usar el láser para el tratamiento de esterilización de bacteria viva o el caries, la radiación UV no puede llegar a ser peligrosa para estar irradiando con UV para esterilizar, para, por ejemplo, el tratamiento de caries. Bueno, en realidad la cantidad de UV y la estación de UV que tiene esta cámara es baja y hay trabajos que estudian si el responsable de la esterilización es los radicales libres o la radiación UV. Y por la cantidad que tienen no produce efectos demasiado, demasiado fuertes sobre el organismo, ¿no? Igualmente eso correspondería más al trabajo biológico, pero... Los radicales libres tampoco influyen tanto en el... Y lo que tienen los radicales libres es que son parte también en el organismo hay radicales libres naturalmente, así que lo que tiene de bueno es que son tratamientos locales igualmente esto, ¿no? Pero cualquier sobrante de eso se formaría parte del mismo organismo y serían los procesos fisiológicos naturales. Pero, o sea, si está logrando matar las bacterias, también puede dañar al... Sí, por eso es importante qué penetración tienen esos radicales en el sustrato que uno trabaje. Son tratamientos locales, que tienen su lado bueno y su lado malo. Si tienen una área grande, bueno, por ahí no se